El momio es el dueño del capital. Para usted, ¿qué es un momio? Lo mismo, ¿Qué? un capitalista. ¿Un momio qué es? Un explotador de los obreros, el que los explota y los roba el salario. Un momio es el que le saca toda la plusvalía al obrero, más a nosotros, que justamente esta es una empresa intervenida que está a cargo de todos los obreros. Ya dejamos de ser explotados como éramos explotados antes por los momios. ¡El que nos saque el momio! 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 Santiago de Chile, en algún instante del primer tercio de los años 70. El pueblo está en la calle, el pueblo está en movimiento, porque durante 3 años ha podido mostrar lo que piensa y lo que siente. Los momios son nuestros enemigos, y el que no salta es momio. El suelo desnudo, las débiles paredes de las tiendas de campaña, y estamos en otoño. Han llegado por la noche, han ocupado la tierra baldía, el terreno eriazo, y sobre él han puesto sus banderas. Esto quiere decir algo así como, estamos aquí no solamente por nosotros mismos, estamos aquí por Chile, por sus problemas, por su progreso. Lo que esta gente espera, en primer lugar, es una casa provisoria de madera puesta a su disposición por el gobierno una vez que éste haya comprado legalmente el terreno a los antiguos propietarios. Aquí, sobre un terreno inhóspito, empieza el largo camino que ha de llevar hacia un gran objetivo, las 4 paredes propias, el techo propio. La madre, el padre, 2 hijos y un perro. Esta es la familia Campos. Quisiera preguntar a la señora Campos cómo lo han pasado durante los primeros 5 días aquí. Bueno, se sufre un poco, bastante, porque los niños se resfrían. No puedo hablar. Die Mutter hat es wahrscheinlich am schwersten, ¿no? Dice que la madre seguramente tiene el papel más difícil aquí en estas tomas, en estas pantallas. Claro.
Sí, porque la esposa sale a trabajar y a veces uno tiene que hacerse cargo aquí. Y quedarse con los niños y uno que tiene que ir a salir a hacer sus cosas afuera, salir con los niños. ¿Qué piensa la familia? ¿Hasta cuándo van a tener que seguir viviendo en estas condiciones? Bueno, nosotros confiamos en el presidente actual que tenemos, que nos va a arreglar luego esta situación. Y con los compañeros que están trabajando de la juventud del partido, que alto empeño le están poniendo, así que no creo que vamos a estar mucho tiempo así como estamos viviendo. Und welche Hoffnungen hat die Familie für die Zukunft? ¿Y qué esperanzas tiene la familia Campos para el futuro? La esperanza de tener una casa, que se los construya y pagarla, no atrasarla en los pagos, para que así el presidente pueda después construirle a otros compañeros que necesiten igual como estamos nosotros acá. Queridas compañeras, estimados compañeros, yo tengo que visitar 4 poblaciones y se entregan hoy en total 1950 en este campamento y en total 7.000 viviendas. Si en cada parte hago un discurso, estoy lucido. Además, ustedes, supongo, que me habrán oído ya bastante, y además escucharán la radio y pondrán de vez en cuando la televisión. Hola, compañera. Hola, ¿cómo te va? Pareja joven. ¿Cuántos niños tienes? 2. ¿Dónde está el otro? Abajo. ¿Y el tercero cuándo viene? Buena cuota, no más. Gracias a ustedes. El movimiento popular, ustedes, el pueblo, los trabajadores que han conquistado el gobierno, tienen como conciencia inamovible un grande y un hondo sentido patriótico y nacional. Hemos dicho que este movimiento es el más patriótico que ha existido, ya que la lucha básica nuestra ha sido y es contra el imperialismo y las grandes empresas transnacionales, la recuperación de las riquezas básicas por el gobierno para el pueblo constituye indiscutiblemente el hecho más señero de lo que ha realizado este gobierno. No hay ningún país sudamericano que construya para el aumento vegetativo de la población. Por eso que el esfuerzo que tenemos que hacer es muy extraordinario. Los periodistas extranjeros seguramente no lo van a creer, pero yo fui el año 1940 ministro, el 39, ministro de Salud Pública. Estoy bien conservado, ¿eh? Todavía tienen dudas. Fui el año 39 ministro don Pedro Aguirre. Hice la primera exposición de la vivienda de Chile ahí en la Alameda de las Delicias, frente al Club de la Unión. En esa época el Club de la Unión era un club de la oligarquía chilena. Hoy día es un restaurante malo y barato. ¿Cuánto falta creen ustedes? ¿Ah? 600.000, y ese compañero yo lo que he dicho por radio. Bien, está bien. Los felicito. La compañera lo había dicho primero, ¿ah? Así que, fíjense una cosa. En primer lugar, 2 personas de las que están aquí han contestado. El resto se quedó callado. Lo cual significa que lo que he dicho 50 veces han sido. No se lo han aprendido, no se lo han metido en la cabeza o no lo han oído. Y después se quejan, y después pierden las elecciones. Ni siquiera oyen los discursos, no los discuten y no se les meten las cosas en la cabeza. ¿Hasta cuándo diablos van a seguir así?
Un gran pabellón. En primer lugar, no puede haber ninguna población más. Óigalo bien, subsecretario. Óigalo bien, quirógrafo. Ni una sola población más que no tenga un pabellón para una guardería infantil. Así que ahora voy a entregar las llaves, gusto a saludarlos, cuiden sus casas y pasadas las elecciones, invítenme un día para que pueda estar con ustedes tomando una taza de té. Muy bien, compañero. Compañero Canales. Bueno, ¿cuántos niños primero? Dos. Dos, está bien. Está bien. Venga para acá, compañero. Póngase a la derecha. Venga para acá. Acá. Yo me pongo al medio. No, ¿ah? Listo para la foto. Esta foto va a recorrer el mundo. ¿Ah? Sobre todo porque yo soy del partido de él. Toda la vida, desde que yo lo conozco a él, porque ya que lo conozco hace muchos años. Muchos años, y yo sé que nunca él ha sido traidor a su partido, que eso es lo principal. Porque usted sabe que siempre una persona tiene que ser nobleza de corazón, porque si él pertenece a un partido tiene que ser hasta el último. ¿Y esto lo hizo solamente quién? Nuestro presidente. ¿Y es por eso que ustedes votan por Allende o antes ya tenían más? No, siempre hemos sido, bueno, al menos yo siempre he sido de izquierda y seguiré siendo, aunque hasta la muerte. Pase lo que pase, siempre somos de izquierda. Septiembre de 1973. Terror, brutalidad. ¿Qué pretenden detener con estos métodos? ¿Qué era lo que estaba en marcha y contra qué la reacción utilizó su última reserva, la dictadura militar fascista? ¡Unidad Popular! ¡Unidad Popular! Unidad Popular, UP. La alianza de las fuerzas democráticas de Chile, comunistas y socialistas, radicales y cristianos socialmente comprometidos. Recordemos, bajo esta bandera se logró en septiembre de 1970 una victoria electoral histórica. El doctor Salvador Allende Gossens, candidato de los partidos de Unidad Popular, había superado en votación a los candidatos burgueses. En Chile, el voto fue realmente un arma de lucha para las masas populares. La banda presidencial y la insignia destinadas al primer mandatario cambian de dueño. Eduardo Frei, presidente de 1964 a 1970, las entrega al socialista Salvador Allende. Un compañero presidente. Salvador Allende había postulado 4 veces a la primera magistratura del país. En 1952 obtuvo el 5,5% de los votos. En 1958 alcanzó el 28,8%. En 1964, 38,9%. Pero la victoria obtenida finalmente en 1970 no solo tiene antecedentes en lo personal. En los años 30 y 40, la política del Frente Popular ya había pasado en Chile por varias pruebas, y socialistas y comunistas tuvieron responsabilidades gubernamentales en gabinetes de demócratas burgueses. Un testimonio más antiguo de este movimiento democrático de masas lo encontramos en el Parlamento chileno, donde hubo, desde 1906, diputados provenientes del movimiento proletario. Uno de ellos, Luis Emilio Recabarren,
fundador del Partido Comunista de Chile. En una versión taquigráfica del Parlamento del año 1923 se puede leer lo siguiente. Señor Recabarren, usted acaba de hablar de una internacional de la clase obrera. ¿Conoce usted acaso la canción que se llama La Internacional? Risas en la sala. El diputado don Emilio Recabarren se levanta de su silla y canta. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos, todos unidos, ¡viva la Internacional! Entonces, en 1970, el compañero presidente es elegido hasta el año 1976. La democracia burguesa ha investido al Poder Ejecutivo de un gran poder. El presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero la libertad de acción del gobierno del socialista Allende se ve permanentemente amenazada. En el Parlamento, frente a los partidos conservadores y reaccionarios, los parlamentarios de la Unidad Popular están en minoría. El Poder Judicial está absolutamente en manos de la reacción. Los ministros de la Corte Suprema son designados en forma vitalicia y se reclutan exclusivamente en los sectores más conservadores del país. Las Fuerzas Armadas y Carabineros son y siguen siendo instituciones profesionales, cuyos oficiales provienen en más de un 80% de las clases y capas privilegiadas. El entrenamiento y el armamento del ejército provienen de los Estados Unidos. En los propios Estados Unidos, los intereses de poderosos consorcios se oponen con encono al programa de la Unidad Popular. El presidente de la ITT, por ejemplo, no aceptaba un presidente así para Chile. Tampoco el presidente de la Kennecott Copper Corporation lo aceptaba. También el presidente de la Anaconda estaba en contra de un presidente de la Unidad Popular, porque durante más de medio siglo los consorcios norteamericanos habían considerado al territorio chileno como propiedad de sus empresas, y a los presidentes burgueses de Chile como empleados, o en el mejor de los casos, como socios. Ahora, después de Eduardo Frei, los tiempos de la explotación alegre de Chile iban a llegar a su fin, porque con el compañero presidente, los monopolios norteamericanos no podían contar. Y así la cúspide del consorcio de la Compañía Internacional de Teléfonos y Telégrafos de Nueva York, llamada ITT abreviadamente, inició inmediatamente después de la victoria electoral de la Unidad Popular la actividad subversiva contra Chile. Esta actividad ha sido probada y documentada por decenas de noticias y actas secretas. La opinión internacional se enteró de ello gracias a las revelaciones de un periodista norteamericano. El director general de la ITT había previsto correctamente que el presidente Allende, a través de la firma de un decreto, iba a expropiar la ITT en Chile en beneficio de la independencia económica y la seguridad nacional del país. He aquí el recuerdo de ese acontecimiento histórico en el Palacio Presidencial de La Moneda.
Los señores de las sociedades norteamericanas del cobre también debían temer que Eduardo Frei fuese el último presidente chileno que haría causa común con los que saqueaban las riquezas naturales de Chile. El presidente Allende cumplió también este punto del programa electoral de la Unidad Popular y nacionalizó las riquezas básicas del país. He aquí el recuerdo de aquel histórico acto realizado en Rancagua. Inolvidable es también la actuación de Allende ante las Naciones Unidas en Nueva York. Desde hace muchos años, la Anaconda Company y la Kennecott Copper Corporation explotan el cobre de Chile y solo en los últimos 42 años sacaron de él una ganancia de 4.000 millones de dólares, mientras que su inversión inicial no había pasado de los 30 millones de dólares. Como contrapartida de esto, quiero dar un ejemplo sencillo y doloroso que demuestra lo que significa este saqueo para Chile. En mi país existen 600.000 niños que nunca serán capaces de tener una vida humana normal, porque durante los primeros 8 meses de su vida no han recibido la cuota mínima de proteínas. $4.000 millones transformarían totalmente a Chile. Es fácil comprender por qué la tasa de mortalidad infantil es tan alta en América Latina y por qué el promedio de vida es tan bajo, cuando se tiene en cuenta que allá hay un déficit de 28 millones de viviendas, que el 56% de la población está subalimentado, que el número de analfabetos supera los 100 millones, que hay 13 millones de desempleados y 50 millones con trabajos ocasionales. Más de 20 millones de latinoamericanos ni siquiera saben lo que es el dinero, ni siquiera saben que es un medio para el intercambio de mercancías. El foro se convirtió en tribunal. Este hombre y su programa llegaron a ser peligrosos para la clase internacional de los explotadores. Entre los papeles secretos de la ITT respecto a Chile flotaba como un fantasma el nombre de Henry Kissinger, en aquel entonces consejero del presidente para asuntos de seguridad nacional. Y siempre se repetía este nombre, McCone, durante muchos años jefe de la Central de Espionaje y Subversión, la CIA, hoy uno de los directores de la ITT. Por orden del director general de la ITT, McCone organiza y dirige la conspiración de los consorcios contra Chile. Entre los papeles sucios se encuentra incluso un informe detallado sobre el estado de salud del presidente de Chile. Se dice que no tiene una salud robusta. 2 ataques de hepatitis habrían dejado secuelas en su hígado. Habría sufrido un ataque cardíaco y a causa de 2 apoplejías menores, el lado derecho de la cara estaría parcialmente paralizado. Pero cuando este presidente resulta tener la vitalidad suficiente como para expropiar a los explotadores norteamericanos, los conspiradores deciden recetar un colapso para todo el país, un colapso económico. Empezó la guerra de los consorcios contra Chile. Chuquicamata, la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, es uno de los campos de batalla. Aquí, según palabras de Allende, se está ganando el sueldo de Chile. En la lucha por obtener este duro mineral, todo lo que gira y se mueve tiene que desgastarse tarde o temprano, tiene que ser sustituido. Quien desee sacar cobre necesita repuestos. Premeditadamente, los norteamericanos no los producían en Chile, sino que los traían de Estados Unidos, con estas listas de pedidos que contenían la cantidad y especificación de las piezas. Defendamos nuestro cobre. Esto hay que entenderlo literalmente, porque desde el momento de la nacionalización, las listas de pedidos de repuestos solo eran muestras sin valor. El imperialismo yanqui declaró que estas piezas eran mercancías estratégicas y bloqueó su venta a Chile para provocar el colapso económico de Chile, lesionando
o eliminando totalmente los ingresos del país. CCC, Cobre Chileno Chuquicamata, el sello para el sueldo de Chile. Para poder sellar con él hay que disponer constantemente de 140.000 piezas diferentes. Ahora, esto ya no solo fue una cuestión técnica, fue un desafío de la revolución. Desarrollar la lucha de clases, hacer la revolución, puede y debe consistir también en un trabajo arduo, detallado, en cálculos complicados. Aquí los diseñadores técnicos y los ingenieros dan a las piezas desgastadas su forma original sobre el papel. Sobre la base de estos diseños, los carpinteros construyen los moldes de madera para la fundición. Moldeadores y fundidores, se trata de repuestos, y sin embargo no solo de ellos. Al final de este proceso, que ninguno de los participantes conocía, debía resultar no solo una pieza de repuesto acabada, sino también un trozo de soberanía nacional. Este es el repuesto americano y este es el repuesto nacional. Hemos tenido el obligado de hacerlos en Chile y fabricarlos, aún no teniendo haber dejado especificaciones ni planos los norteamericanos. Hemos tenido con nuestra audacia los chilenos fabricarlo porque nosotros necesitamos del cobre. Entre los audaces que luchan por el cobre de Chile, Hans Joachim Keck, criado en los minerales de cobre de Mansfeld, República Democrática Alemana. Cuando se enfrenta aquí a los problemas de Chuquicamata, le vienen recuerdos personales a la memoria. Esto en muchos aspectos se parece a lo que teníamos que enfrentar en los años 50, cuando fuimos obligados a terminar con los disturbios provocados por los imperialistas germano-occidentales que trataron de cerrarnos la llave, y cuando con grandes esfuerzos, pero con éxito, logramos liberar nuestra economía. Un especialista, este compañero de la RDA, y al mismo tiempo un interbrigadista, sucesor de aquellos de la generación de sus padres que en los años 30 lucharon en el batallón Tellman, en la República Española. Aquí la lucha tiene otras formas. Se dirige contra el parque de maquinarias, desesperadamente anticuado, que dejaron los norteamericanos en Chuquicamata, máquinas valiosas para un museo, 40, 60, 70 años de edad. Una de ellas presenció incluso la construcción del Canal de Panamá, una práctica colonialista, mantener el nivel técnico de los países saqueados lo más bajo posible. Aquí la lucha de clases solo puede ser llevada a cabo con los conocimientos del ingeniero. Lo que tenemos que hacer, una de mis tareas principales, junto a mis compañeros chilenos, es la reconstrucción de todos los talleres, la creación de un parque de maquinarias moderno y eficaz y de una organización adecuada para que no solamente hoy día, sino también después, bajo condiciones económicas y condiciones técnicas mejores, se pueda asegurar la producción del cobre chileno. Este es americano, este es chileno. Este es americano, este es chileno. Americano, Este es americano. chileno.
lucharon por su cobre, improvisando y haciendo al mismo tiempo planes para el futuro. Americano, chileno. Y esta es fabricación chilena. Para la producción de cobre de importancia tan vital, no hay más piezas norteamericanas de repuesto. Pero la maquinaria militar chilena sigue recibiendo piezas de repuesto y armas modernas de Estados Unidos. El objetivo es este. Chuquicamata, antes del triunfo de la Unidad Popular, los llamados generales nacionalistas han asestado su golpe y han puesto fin a esta resistencia nacional de los trabajadores chilenos. Americano, chileno. Es fabricación chilena. Imágenes del pasado surgen ahora con toda su nitidez deslumbrante. Chuquicamata antes de la Unidad Popular. Aquí también, americano, chileno. Paso de ganso de una formación chilena frente a los saqueadores norteamericanos del cobre chileno. Un banquete en Chuquicamata. Americano, chileno. Este general, su nombre es Roberto Bió, fue uno de los primeros conspiradores contra el Chile de la Unidad Popular. Americano, chileno. Un general condecora al jefe norteamericano de Chuquicamata. Palabras de agradecimiento en nombre del capital monopolista. Fabricación nacional, fabricación Chile, y este es fabricación americana. Americano, chileno. No, con el bloqueo de las piezas de repuesto, los consorcios no han podido doblegarlos. Entonces empezaron la cacería del cobre a través de los mares y de los continentes. Hamburgo, República Federal Alemana. 3.500 toneladas de cobre crudo chileno esperan ser convertidos en cobre puro en la refinería AG de Alemania del Norte. Pero nada se mueve, porque estas barras, con un valor de 12 millones de marcos, son propiedad fiduciaria, están bloqueadas, es decir, confiscadas. En la Guerra Mundial de los Momios contra la Unidad Popular, hasta la RFA fue un campo de batalla. Tribunal Provincial de Hamburgo, Cámara Civil número 30. El acta se llama Kennecott Copper Corporation contra Refinería AG de Alemania del Norte. Pero de hecho, se trata de hacerle al Chile de la Unidad Popular un daño económico. Naturalmente, el abogado de los intereses norteamericanos sabe camuflar jurídicamente su encargo político. Señor Dr. Lippert, ¿cómo hace usted concordar su procedimiento como abogado de la Kennecott Corporation con el principio de derecho internacional que estipula el derecho de los pueblos a la propiedad de sus riquezas básicas? Sabe identificar el procedimiento de un abogado con principios políticos. Me parece muy atrevido. Yo argumento con argumentos jurídicos. Según nuestra argumentación, el cobre pertenece a los intereses de los socios expropiados, que son los intereses americanos en Chile. Los intereses norteamericanos en Chile son favorecidos con toda una serie de tales procedimientos, porque para esos consorcios se trataba abiertamente de una denuncia del cobre chileno en el mercado mundial, para sembrar la inseguridad entre sus compradores. Expertos chilenos, como este compañero profesor, tenían que comparecer ante muchos tribunales para defender la soberanía de su país. Profesor Novoa, hoy en el juicio se ha hablado mucho del derecho de la minería, del derecho civil. ¿Cómo caracteriza usted las medidas chilenas de nacionalización frente al derecho internacional? Creo que las medidas chilenas de nacionalización son absolutamente defendibles frente al derecho internacional. Ich glaube, dass die chilenischen Verstaatlichungsmaßnahmen dem internationalen Recht gegenüber vollkommen vertretbar sind. Además, hay que tomar en cuenta que el derecho internacional no es una cosa estática, sino que es una cosa en evolución. Y hay nuevas ideas aportadas por nuestro país que tendrán que ser aceptadas porque expresan criterios de justicia internacional.
cobre chileno. Con él vive o muere toda la familia. Chile se ha puesto pantalones largos desde que el cobre es chileno. El sueldo de Chile es su cobre, su pan es su tierra. Defendamos el cobre contra las garras de los monopolios norteamericanos. Defendamos el cobre. En todas partes del país hemos visto esta consigna orgullosa. Pero en julio de 1973, esta autorrepresentación consciente ha estado por tierra, pisoteada. Una huelga en el mineral de cobre del teniente repentinamente adquiere caracteres violentos. ¿Cómo pudo suceder esto? Señor Bazán, ¿por qué fue justamente usted quien organizó y dirigió la marcha de los mineros del cobre? Porque somos trabajadores. Es por esto que decidimos marchar sobre Santiago. Y fue una marcha dolorosa, porque partimos de Rancagua. Y cuando llegamos al puente sobre el río Maipo, detuvieron la caravana, no solamente con bombas lacrimógenas, sino con disparos de metralletas, que por mucho que se hayan hecho al aire, según ellos dicen, fueron disparos reales contra trabajadores chilenos. Y en el río Maipo tuvimos que volver a un pueblo que se llama Huin. Y allí tuvimos que organizar en esa misma noche un paso por el río Maipo y logramos pasar 3.000 trabajadores y llevarlos a San Bernardo, que es una localidad que prácticamente está dentro de Santiago. Esa misma noche, y frente al insistente rumor de que fuerzas policiales iban a evitar que entráramos en Santiago, entre las 2 de la mañana y las 8 de la mañana, con el apoyo de la ciudad de Santiago, logramos hacer llegar a los 3.000 trabajadores al centro de la ciudad. Y estuvimos nosotros bajo la lluvia y bajo las bombas. Y estuvimos en la noche con los trabajadores del teniente. Este conflicto revistió en Chile características de la mayor importancia. Aquí se produjo un apoyo incomestible, se produjo un apoyo gremial, se produjo un apoyo de la prensa, que fue respaldando día a día a este gremio. Y todo esto se canalizó a través de nosotros. Fui expulsado de mi trabajo. Hemos sido perseguidos. Hemos tenido órdenes de detención por este apoyo que le hemos dado a los trabajadores del teniente. Pero hoy día podemos decir que este conflicto tuvo un éxito rotundo. ¿Un éxito contundente para quién? Para la clase obrera. Los que cometieron actos de vandalismo en Santiago no procedían del teniente. Los reclutó este organizador comprometido. El conflicto del teniente fue usado como pretexto para crear intranquilidad en la capital del país. Porque nada tenía que ver con los trabajadores del cobre este señor. Bien, actualmente yo soy presidente de la Confederación Única de Profesionales de Chile, que agrupa a unos 50.000 profesionales, trabajadores con calificación profesional que prestan sus servicios en distintas industrias o reparticiones del país. Es decir, el señor Bazán dirige una de esas asociaciones profesionales de las capas medias burguesas que en Chile se llaman gremios. En representación de todos ellos, el gremio de los transportistas privados, dirigido de manera central desde este cuartel general,
y que como empresa monopolista domina 90% de todo el transporte de mercancías en todo Chile. El desacreditado jefe de los transportistas, León Vilarín, un renegado, formado en Estados Unidos como agente de la CIA. Este hombre logró llevar a sus seguidores rígidamente organizados en su casi totalidad hacia la guerra contra la unidad popular, cuando el gobierno de Allende, en beneficio de la seguridad nacional, tuvo que empezar a estructurar una red estatal de transporte. Lo que es Vilarín para los transportistas, lo es el señor Bazán para los profesionales. Nosotros aquí tenemos una gran organización en la base, disciplinada, consciente, responsable. Lo demostró el paro de octubre. Octubre de 1972. El gremio de los transportistas privados se niega a trabajar, un paro gremial. El gremio de los propietarios de autobuses paraliza el tráfico a corta y larga distancia. Los que siguen trabajando son aterrorizados por las bandas fascistas. El gremio de los comerciantes ha ordenado a sus afiliados cesar el abastecimiento a la población. Esto ya no es, desde luego, una riña por los privilegios de las capas medias. Esta acción coordinada fue el primer intento de la reacción de crear, a través de un colapso económico del país, el clima para un golpe de Estado. Si usted me pregunta si yo fui partidario o no soy partidario de un golpe de Estado, si yo fuera, no se lo diría en este momento. Este momento fue el 24 de julio de 1973. Faltan 49 días hasta el 11 de septiembre. Visto desde este extremo, el tumulto organizado por Bazán aparece inequívocamente como parte de un complot de gran envergadura tendiente al golpe de Estado. Señor Bazán, hasta su nacionalización, usted fue funcionario de las minas del cobre en manos norteamericanas. Fue a causa de su trayectoria personal en el cobre que usted, con su gremio, exigió expresamente la ampliación y prolongación de la huelga del teniente, ¿o es que usted buscaba, en general, el agotamiento de la unidad popular? Bien, las razones que nos indujeron a apoyar en forma irrestricta el conflicto del teniente son razones que son válidas hoy día para toda la estructura social y política chilena. Lo que en la estructura social y política de Chile ya no debe valer, está escrito sobre esta medalla de cobre. Somos los dueños de nuestro propio destino. ¿Qué cree usted? ¿Cuánto ha perdido el régimen de Allende a causa de su huelga? Créame que no conozco la cifra exacta, pero aproximadamente para los ingresos, esto tiene que haber costado una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Cuando los trabajadores del teniente volvieron a sus puestos, el sueldo de Chile había disminuido y el país se había debilitado políticamente. ¿Cómo pudieron estos trabajadores actuar tan en contra de sus intereses de clase? ¿Qué explicación puede tener un hecho tan amargo? Una película de propaganda norteamericana de los años 20 destaca el nivel de vida superior al promedio de los mineros del teniente. No se muestra, por supuesto, el hecho de que la administración de los intereses de los monopolios norteamericanos, al entregar con un costo relativamente bajo determinados privilegios, compraba la paz en su empresa. Al ver estas imágenes, pensamos en las palabras de Lenin, que dicen que la burguesía de una gran potencia imperialista está en condiciones de sobornar las capas superiores de los trabajadores. Sí, eran privilegiados, separados de la masa proletaria chilena, y exigían privilegios también del gobierno de la Unidad Popular. Mientras ellos paraban por intereses egoístas, los mineros del carbón de Lota, por ejemplo, trabajaban todos. ¿Quién podría asegurar que su trabajo no se puede comparar con el del cobre? Los mineros del teniente tardaron en darse cuenta que un agente de las compañías del cobre norteamericanas encendía la antorcha política en su nombre. Esto fue un vehículo de pasajeros en el cual los mineros del teniente viajaban normalmente a sus turnos.
no podían permanecer indiferentes al darse cuenta que su huelga de pronto tenía tales consecuencias. Mire, en cantidad de trabajadores yo creo que un 70%, 80% estuvo en un principio en huelga. Yo soy empleado. Los empleados tuvieron 70 y tantos días de trabajo. Yo salí, tuve 28 días nomás, porque yo vi que era, exclusivamente era político, este paro. El concepto que tenía yo de ella, la cosa era difícil para ambos lados. Unos estábamos de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Entonces, los que estamos de acuerdo con el régimen actual que tenemos de gobierno, vinimos a trabajar. Los otros estaban afuera. Pero creo que se dio una lección, la movilización del pueblo, de las masas, y que pese a todos los problemas que tengamos y malos administrados que tengamos, los trabajadores están muy conscientes, por sobre todas las cosas, defender la Constitución y la legalidad del país. Y defender nuestro gobierno, porque no vamos a tener 8, y aunque se diga que un gobierno de mierda es el gobierno de los trabajadores. Perdónenme que sea tan claro. Yo volví porque tengo necesidad de trabajar, porque si yo no trabajo no hay ningún presidente ni nadie que me dé para comer para mis hijos. Y por eso yo estoy trabajando y cooperar con el gobierno actualmente, y porque para él ha sido leal hasta hoy día. Que es la misma, o sea, abiertamente una huelga se vuelve a repetir políticamente, o que si no habrían salido antes a trabajar, ¿cierto? Esto es una cosa, una escalada sediciosa, digamos, que persigue, ¿no? Y así también en el Teniente, en este complicado sector de la lucha de clases, se comenzó a pensar de otra manera. Al volver la totalidad de los mineros del cobre a sus puestos de trabajo, a trabajar por el sueldo de Chile, se quedó sin alcanzar su meta este agente norteamericano. Pero cuando incluso este tipo de terror no logra el resultado deseado, entonces a la reacción no le queda sino un camino. Me pregunta usted si un golpe de Estado es el único camino. Es un camino. Es un camino que en Chile se ha usado muy pocas veces, pero que deben usarlos quienes pueden usarlo, si es que es necesario. Si se usa, debe usarse porque llegó el último argumento. El último argumento de la clase explotadora, el fascismo. Junto con sus verdugos envió también la Junta periodistas mercenarios, encargados de hacer llegar a los salones de la burguesía las imágenes de la victoria. Un francotirador muerto en las puertas del Ministerio de Tierras. Lo encontré hace algunos momentos carabineros en el 6º piso de esta Secretaría de Estado. Tiene pantalones de mezclilla, un cinturón ancho, una camisa amarilla y una parca. El pelo bastante largo, las patillas igual. Estaba, repetimos, en el 6º piso del Ministerio de Tierra, de donde disparaba hacia las fuerzas del orden que estaban ubicadas frente al Palacio de la Moneda. Nuestro recorrido por Santiago nos trae ahora a otro sector, a Vicuña Maquena. Fresco en la memoria, los cordones, el cordón Vicuña Maquena sobre todo. Y aquí un buen símbolo, esa bandera blanca en el mástil, bandera de rendición. Aquí estaban los obreros y opusieron resistencia a los efectivos militares. Sergio Pinto nos muestra en el edificio los impactos que hay en las murallas. Decenas de huellas de tiros de armas militares en distintos sectores de la industria Luchetti, ubicada aquí, repetimos, en Vicuña Maquena. Dentro no queda nadie porque fue allanada y todos sus moradores detenidos por haber, repetimos, puesto resistencia a los efectivos militares. Si Sergio Pinto se acerca un poco hacia el patio exterior de esta industria, se observan banderas quemadas, letreros, esos que se acostumbraban a poner en los frontis de las industrias, algunos coligües muy largos que servían de lanzas, extinguidores, y en fin, un gran desorden el que alcanzaron a cometer estos sectores de la ciudadanía que supusieron hasta último momento a que la Junta Militar tratara de normalizar el país.
Como esta industria, Luchetti, hay varias en este sector de Vicuña Maquena donde los obreros opusieron resistencia. Señor Bazán, hemos visto en numerosas empresas banderas chilenas y letreros que dicen esta empresa está al servicio del pueblo. ¿Qué haría usted con estas empresas si usted tuviera que decidir su destino? Yo creo que esas empresas deben devolverse al área privada. Compro 5.000 tanques a las 8. Vendo 10.000 a 10. ¡Gana Santiago! Vendo 20.000 compro 20.000 basura 12. Vendo 5.000 a 60. Cartones compro. Blanco a Edward. A 12 solamente. Cartones. 20.000 con Mega 13. A 5. Hay 50.000. Basura. A 9 compro 10. Compro 20.000 basura 12. Dame 10.000 a 12. El Chile 85. Laura 3. La Bolsa de Comercio de Santiago funciona a alta velocidad, desde que las empresas, en las cuales una vez flameaba la bandera chilena, fueron devueltas a sus antiguos accionistas. El presidente de los corredores de la Bolsa de Chile, atendiendo sus negocios. Estamos en febrero de 1974. La bolsa ha subido en sus cotizaciones tanto en los precios como en la cantidad de acciones transadas, debido a la confianza que existe en que el nuevo gobierno le va a dar a la empresa privada la verdadera dimensión que debiera haber tenido siempre. ¡Refinería Viña! ¡Viña! ¡Mira Valpo! ¿Qué se negocia aquí? ¿Son solamente valores de inversión expresados en acciones? ¿Qué hay detrás de esos nombres? Por ejemplo, Yarur. ¿Cuánto tiempo atrás fue eso? La fábrica del rey de los textiles, Yarur, se transformó en ex-Yarur, un territorio libre de explotación, como dice sobre su entrada. Libre de explotación, eso no es solamente una definición económica. Allí surge la cuestión del hombre, de su dignidad, de su autorrealización. Ya, compañero, yo hace 30 años que trabajo acá. 30 años. Y recuerdo, hay mucho de amargo. Por ejemplo, ahí está que nosotros trabajábamos tan humillados que teníamos para poder mantenerlo en el trabajo, lo hacían hacer juramento, la calavera que se llamaba, En el subterráneo del edificio de la dirección, un macabro objeto de utilería con una historia increíble. Muchas humillaciones, papá. ¿Qué podría hacer? Bueno, en una palabra le diré que humillación hasta decir basta. 30 años atrás, el rey de los textiles, Yarur, recorriendo sus talleres. El explotador que obligaba a sus trabajadores a jurarle obediencia ante una calavera. La producción ahora, a la actual, yo considero que está mejor que antes. Está mejor. Incluso la gente, por ejemplo, los trabajadores también están monetariamente y respecto al trabajo están mucho mejor. Hay aquí libertad, ellos, tanto de pensamiento, ellos trabajan a su gusto. Nadie tiene que estarse preocupado que uno lo esté, como antes vulgarmente se decía, sapeándolo, amarrándolo, o eso no, ahora hoy día no existe. Ex-Yarur, territorio libre de explotación. Hoy nuevamente Sociedad Anónima Yarur. La vuelta del capital, la vuelta de la violencia. Pero
pero tampoco creo en el mito de que un obrero por ser obrero todo lo puede. Aquí hay que volver a ciertos valores de jerarquización que ha habido en el país en los últimos años. Nosotros creemos, señor, que el trabajador no debe ser insultado entregándole responsabilidades que sabemos que no puede cumplir. Esta habitación la ocupaba antes el director de una sociedad anónima capitalista. Luego, trabajadores chilenos pasaron a dirigir la empresa, una fábrica de pinturas llamada Cerecita. Esta industria pertenecía al consorcio de Alemania Federal Preußer. En este consorcio, el propio gobierno de Alemania Federal tenía intereses. Solo en un 10% era de propiedad de capitalistas chilenos. Los trabajadores de Cerecita éramos uno de los gremios más mal pagados en Chile. Al asumir nuestro gobierno popular, elegido por la clase trabajadora de este país en su mayoría, decidimos dar una lucha frontal por nuestra situación económica y social. Al mismo tiempo, hicimos una denuncia sobre el uso en cantidades industriales de aceite comestible que en aquella época escaseaba para el consumo popular. La respuesta de la industria a nuestro pliego de peticiones fue de que teníamos que esperar la solución que llegara de la Alemania Federal, de la cual hay una mayoría de accionistas. Nosotros no aceptamos esta respuesta de la Alemania Federal y fue así como seguimos nuestra lucha hasta lograr la intervención de la industria, con la cual nos sentimos muy conformes y esperamos que definitivamente pasemos al área social, única meta para nuestras conquistas futuras. Bueno, del momento que flamea esta bandera acá, nosotros, dirigentes sindicales, hemos conseguido varias conquistas que están bastante realizadas acá en la empresa, especialmente como elementos sanitarios, cambio de casillero y otras garantías que antes nunca habíamos tenido. Se trataba de lo más simple, lo más elemental. Con un 90% de capital germano occidental no se pudo lograr. No interesaban las condiciones humanas de vida, sino las utilidades. Incluso estas modestas instalaciones se hicieron posibles solo cuando Cerecita pasó a ser dirigida por sus trabajadores. Nosotros creemos, señor, que el trabajador no debe ser insultado entregándole responsabilidades que sabemos que no puede cumplir. Cuando los trabajadores dirigían Cerecita, sacaron para el año 73 este calendario. Los trabajadores de Cerecita y Quimantú, editorial del Estado, hacen una contribución al desarrollo de la cultura en Chile. Dibujos premiados de un concurso nacional del Ministerio de Educación. Marzo a abril. Mayo, junio. Julio, agosto. Septiembre. No solo construían casas, querían construir también un mundo más humano. Un impreso con el cual la Honorable Junta Militar de Gobierno busca concitar simpatía, no en último término, a través de esta lista de empresas devueltas a los antiguos capitalistas. Cerecita. La contrarrevolución fascista se preocupa también de los intereses de los accionistas germano-occidentales. Aquí la filial chilena de un complejo químico gigante de la República Federal Alemana, donde se escribió este informe confidencial a la dirección de la firma.
referente cambio de gobierno en Chile. Por fin se produjo la tan largamente esperada intervención de los militares. El 11 del 9, a las 8 de la mañana, importantes unidades de la policía y del ejército rodearon el Palacio de Gobierno en Santiago, dentro del cual se encontraba el presidente. A las 12 horas se produjo un ataque aéreo con bombas y cohetes que destruyó en gran parte el edificio de gobierno. El edificio del Partido Comunista, situado frente a nuestra oficina, fue atacado por tanques e incendiado. Opinamos que la acción de los militares y de la policía no pudo ser más inteligentemente planeada y coordinada, y que se trató de una acción preparada hasta el último detalle y brillantemente realizada. Chile será en el futuro un mercado de creciente interés para los productos Hutch. Y este es el hombre que se ganó la confianza del capital, el presidente de la Junta, Pinochet. El día 11 de septiembre, On September the 11th, se llevó a efecto en forma coordinada. It took place in a coordinated way. Primeramente, First, un apresto. A preparation. Enseguida una comunicación al señor presidente de la Then República. a communication to Mr. Allende. Para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal. Durante 4 oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida, garantizándosele la vida, y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. In 4 occasions, he was proposed surrender, assuring his life for him and his family, and the facilities to leave the country and to be taken to any country he would like to go. Ante la negativa del señor Allende, se procedió a bombardear la moneda y posteriormente a ocuparla con las tropas. Seeing the decision of Mr. Allende, an air attack was ordered, and then the moneda was occupied by the troops. Retiran el cadáver del presidente asesinado. En el archivo secreto de los asesinos, la última foto de Salvador Allende. Un apretón de manos entre uniformado y civil. Aquí el presidente de la Junta, Pinochet. Pero, ¿quién es este? Este es el gordito de La Plata. Su nombre lo encontramos en la guía de personalidades del Parlamento de Alemania Federal. Heinrich Gewand, demócrata cristiano. No va a ser el diputado Gewand, sino que van a ser ustedes. Él pertenece al Partido Demócrata Cristiano, pero además tiene un título para nosotros que es quizás de mayor valor también para nosotros. Él es un experto en los problemas de los países en desarrollo, porque él está perfectamente convencido de la realidad chilena y ha hecho mucho por deshacer esta intencionada imagen distorsionada que existe actualmente acerca de los hechos anteriores y actuales que están sucediendo en Chile. De modo que, al presentarlo y al rendirle un homenaje al diputado Gewand por todo su afecto hacia nuestro país, quiero dejarlo en el uso de la palabra y en conversación amistosa con ustedes. Les agradezco además que hayan venido. Bueno, quiero agradecerles a ustedes también
que me han ofrecido la oportunidad de hablar con ustedes. Como ya el director ha mencionado, he tenido hasta ahora todas las posibilidades, es decir, fue solamente necesario expresar un deseo con quien hablar. Puedo decir con toda franqueza, he mencionado... Heinrich Gewandts es conocido en Chile como el Gordito de la Plata. Aquí vemos al gestor político de la exportación de capitales conferenciando en Santiago en noviembre de 1973. Para la burguesía chilena es un viejo amigo, desde que apoyó la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964. Sobre esto escribe Der Spiegel, revista noticiosa de Hamburgo. Heinrich Gewandts puede reclamar para sí el mérito de haber influido decisivamente en la victoria de Eduardo Frei. El Gordito de la Plata llevó una ayuda electoral de 20 millones de marcos al reformista burgués y con ello ayudó a crear el clima amistoso en el cual las inversiones de los monopolios alemanes en Chile alcanzaron la suma récord de 750 millones de marcos. Al mismo tiempo se conjuró una vez más el peligro de un triunfo en 1964 del candidato de los partidos de izquierda. Cuando finalmente Salvador Allende fue sacado del medio en forma definitiva, el Gordito de la Plata fue uno de los primeros en felicitar. He sido invitado por este gobierno, más bien dicho en forma más concreta, por el Ministerio de Relaciones, que deseaba que yo como amigo y conocedor de las condiciones de este país, también conociera la realidad chilena después del 11 de septiembre. El presidente le interesaba comentar los acontecimientos del 11. Se preguntó sobre cómo se recibieron estos acontecimientos en Europa. Hubo quejas sobre el cuadro indiferenciado que ven aquí los chilenos en relación a la prensa alemana. El general no tuvo motivos para quejarse de esta visita, ya que como se sabe también el capital monopolista alemán pasa por encima de los cadáveres. Así al Gordito de la Plata le interesaba saber exclusivamente si este nuevo Chile es digno de créditos. Está en camino de ser digno de créditos. Marxista no ha terminado, señor. The Marxist resistance has not finished. Aún quedan extremistas. There are some extremists. Pero yo debo manifestar que Chile está en este momento en estado de guerra interior. Nosotros no tenemos prisioneros políticos en este momento. Tenemos detenidos que son delincuentes. Aparte de la mayoría de los ministros que integraban el antiguo gobierno, que se encuentran actualmente detenidos en una isla de nuestro país, puedo manifestar de que entre los prominentes miembros de los partidos que integraban la Unidad Popular que se encuentra detenido, se encuentra el señor Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista Chileno. Luis Corbalán, así lo vimos en el verano de 1973. Probado en decenas de años de lucha y llamado a encabezar el Partido Comunista. La lucha de clases lo sometió a duras pruebas, aquí hace 20 años, en un campo de concentración.
Compañero Corbalán, los fascistas lo perseguían con especial ensañamiento. Compañero Corbalán, en poder de la Junta. Así que prisioneros políticos no tenemos nosotros. Sí que tenemos delincuentes. Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano y un sector de la oligarquía que en octubre del 70 se unió a la ITT y a la CIA para derrocar a este gobierno, pretende repetir una intentona de esa naturaleza. Entonces la lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene el derecho a recuperar su riqueza, nacionalizar su riqueza. Y tal cual lo dice el Acta de la Independencia de nuestro país, firmada hace más de un siglo y medio por O'Higgins, escrita de puño y letra por el padre de nuestra patria, Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Y esto es lo que fundamentalmente está en juego. Al mismo tiempo, está en marcha un proceso de transformaciones sociales revolucionarias que tiene como finalidad abrir camino a una sociedad socialista. Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista de Chile. Es la alianza fraternal entre comunistas y socialistas lo que teme la reacción. Aún se encuentra prófugo el señor Altamirano, quien posiblemente se encuentre asilado a alguna vivienda o alguna casa de seguridad. El perseguidor no tuvo éxito. Carlos Altamirano vivió la solidaridad de la unidad del pueblo, encontró refugio en casas y chozas, hasta que, por orden de su partido, salió al extranjero para luchar desde allí por la libertad de Chile. Al igual que Volodya Teitelbaum, escritor y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, reelegido como senador el 4 de marzo de 1973. El cuartel general de la organización fascista Patria y Libertad. En su interior nos pudimos convencer que el odio de los fascistas chilenos se concentra en los comunistas. Con el objeto de proceder a continuación a su eliminación o a la condena que se haga acreedor el delincuente. La isla Dawson, situada en el fin del mundo, transformada en campo de concentración por la Junta. Estas son las únicas tomas oficiales de la isla cárcel, filmadas por un cameraman servil a la Junta. Pero los señores militares han llegado a temer incluso estas tomas. Se ha ido a la isla Dawson. Hay testimonios en televisión de cómo está esta gente tratada, cómo está cuidada, cómo está alimentada. Pero todos estos argumentos han sido usados y han sido empleados en contra nuestra. Luego, en estos momentos se ha decidido no dar más facilidades en este aspecto, porque los medios que han podido tener esta ocasión de ver a nuestra gente detenida, solamente lo ha empleado en contra nuestra. Una isla con un clima inhóspito, en el extremo de la zona habitada de la Tierra. Los presos levantan su propia prisión. En esta isla, las cabezas dirigentes de la Unidad Popular deben ser físicamente aniquiladas. Desde que ellos están en el campo de concentración, Chile ha vuelto a ser digno de créditos para el capital financiero internacional. Una revista aprobada por la censura de la Junta. Uniformes, uniformes, uniformes. Todo puesto importante entre Arica y Tierra del Fuego es ocupado por generales y otros altos oficiales. Pero la portada muestra a un civil. ¿Quién es?
¿por qué justamente él es merecedor de una portada? Aquí está sentado frente a nosotros en marzo de 1973. Había de pasar todavía medio año hasta el golpe contrarrevolucionario. Señor Orlando Sáenz, ¿podría usted explicarnos, por favor, qué significado tiene el título de presidente que usted ostenta? La industria chilena está agrupada en una institución que se llama la Sociedad de Fomento Fabril, institución de la cual yo soy presidente. Esta institución fue fundada, es la más antigua de su tipo en la América Latina y fue fundada en el año 1883. Hasta este momento ha tenido 19 presidentes y yo soy el número 20. Señor presidente, en octubre de 1972 hubo aquí en el país un movimiento que trató de derrocar el gobierno de Allende por todos los medios económicos de presión posibles. ¿Qué papel jugó en ello la Sociedad de Fomento Fabril que usted dirige? Nosotros pedimos a los industriales que se plegaran a este movimiento y los industriales se plegaron como personas a este movimiento. Ocurre que en muchas partes hubo paralización industrial porque además se plegaron al movimiento sectores de trabajadores tales como los profesionales, los ingenieros, empleados bancarios, personales de salud, profesionales tales como abogados, ingenieros, desde luego hubo comerciantes, pequeños industriales, medianos industriales, en fin, toda la industria, el comercio, en fin, fue un movimiento que abarcó sectores extremadamente amplios. Recordamos, en octubre de 1972, la reacción trató de paralizar el país. Fue el ensayo general del colapso económico. Orlando Sáenz es el 20º presidente de la clase explotadora chilena, que se reúne en este club de Santiago. Mientras existe el capitalismo, la relación entre las dos clases fundamentales se define de acuerdo a leyes económicas de validez general. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción. Y cada vez que en la historia de Chile los trabajadores, para asegurar su existencia, salieron a la calle o recurrieron a la huelga, al paro, cayó sobre ellos la brutal violencia de la policía o del ejército, instrumentos de la oligarquía dominante. Aquí el mural, hoy día ya destruido, que recuerda la masacre de 2000 trabajadores del salitre, ocurrida en Iquique en 1907. La historia de Chile conoce muchas masacres semejantes. Pero en octubre de 1972, la burguesía chilena tenía otros planes para la clase obrera. Si un trabajador chileno se declaraba dispuesto a paralizar su trabajo y con eso debilitar al gobierno de Allende, a cambio de ello se le prometía su sueldo completo, el precio de la traición. Lo que tal vez usted haya oído y es efectivo fue que nosotros, cuando ordenamos a los industriales plegarse a este movimiento, les señalamos que si resulta de la paralización del industrial, la industria llegaba a un momento en que no podía funcionar, no era justo que los trabajadores estuvieran sufriendo este hecho. Y por lo tanto, recomendamos a los industriales que si resulta de su paralización personal, la industria llegaba a un momento en que no podía funcionar, era justo que la industria hiciera el esfuerzo por no disminuir los ingresos normales de los trabajadores. Y por lo tanto, les señalábamos que si llegaba este caso, los obreros deberían tener en lo posible garantizada en forma absolutamente normal su paga. Presente. Pocos faltaban al trabajo. La inmensa mayoría de la clase trabajadora chilena descubrió el juego de la burguesía y siguió trabajando. La clase obrera chilena permaneció fiel hasta el fin al régimen de la Unidad Popular. El obrero. El compañero. Ambos conceptos están prohibidos hoy en Chile. Ridículo intento de borrar del recuerdo los gloriosos 1000 días de la Unidad Popular. El concepto obrero debe ser sustituido por la fórmula idiota trabajador manual, como si esto cambiara algo en la explotación de la fuerza de trabajo humana. No, el que quiera terminar con la palabra obrero tiene que terminar primero con la clase obrera,
¿Y en qué queda entonces el capital? La noche del fascismo ha caído sobre Chile. Reina la violencia militar. Pero ¿quién puede creer que así se pueda liquidar la experiencia histórica de la unidad popular? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar. La hemos vivido en los días luminosos del 73, la unidad popular, y lo que los amigos y compañeros en ese momento nos hicieron sentir es hoy la certeza de futuras luchas y victorias. Y así verás tu canto y tu bandera flores. Compañero, ¿puede decirnos usted si la unidad popular, la unidad de los trabajadores en Chile, va a durar para siempre? Para siempre, compañero. Cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte, porque cada vez el pueblo está más unido. Porque ha comprendido que es el único camino para liberarse de la explotación. Estar unido el pueblo, como hasta aquí lo ha hecho, toda la clase trabajadora. Y que el poder sea la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque la revolución se puede hacer bajo una concepción marxista y bajo una concepción cristiana. Y la revolución es común para todos los que luchamos por la justicia y para todos los que luchamos por los cambios. Porque buscamos la unidad y la libertad del país. No queremos ser más esclavos de los pobres. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo siempre será unida. ¿Por qué? Porque estamos con el pueblo y el pueblo está haciendo muchas cosas bien para nuestro Chile. Por supuesto, porque el pueblo siempre tiene que estar unido, compañeros. Y pueblo, toda la unidad popular es pueblo, pueblo trabajador. Explotados y explotadores, así está definido, compañero. Justamente, porque el socialismo y comunista y el pueblo unido jamás serán vencidos. Y triunfaremos siempre por Chile y por nuestros hijos que estamos sufriendo hoy día en nuestra patria, por estos enemigos de nuestro país. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Cuando por segunda vez nos sentamos frente a este enemigo del pueblo, el gabinete de trabajo de Salvador Allende está quemado. Y él reconoce su especial contribución a la contrarrevolución. Mire, efectivamente, como usted señala, durante los 3 años casi que duró el gobierno del presidente Allende, desde mi posición de presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, me correspondió luchar activamente en contra de su régimen, particularmente en el campo económico. ¿Qué significación tiene para usted y los demás industriales el 11 de septiembre de 1973? Mire, usted comprenderá que para mí lo ocurrido el día 11 representa realmente, casi le diría yo, que la coronación de toda una obra. Y estoy absolutamente convencido que para mí y para quienes me rodean, la realidad que hemos comenzado a vivir a partir del día 11 y que estoy cierto va a encaminar a Chile hacia sus superiores destinos, va a representar un continuo proceso de felicidad, cualquiera que sea el papel o ninguno que nos corresponda tener en esta maravillosa reconstrucción de mi país. Hacia afuera, el hombre de la portada ejerce la función de asesor económico de la Junta Militar, pero por mucha importancia que se quieran dar estos entorchados de pacotilla, el hecho es que son simples empleados sustituibles de la oligarquía chilena, el presidente de cuyos industriales es al mismo tiempo intermediario con el capital monopolista internacional. Mire, uno de los pilares en los que se va a sustentar la nueva estructura económica chilena es el acceso del capital extranjero. En eso yo quiero ser extraordinariamente franco, extraordinariamente claro. El capital extranjero va a tener amplias posibilidades de acceso a Chile y de acción en Chile, acción atractiva para él.
contestando concretamente su pregunta, le voy a decir que sí, efectivamente, hasta ahora nuestras conversaciones preliminares con quienes representan fuertes sectores de capital extranjero han sido extraordinariamente cordiales y han sido extraordinariamente fructíferas para Chile.